Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Qué pacho? ¿Cómo está mi Lick? Muy bien, muy a gusto después de mis vacaciones. Bro, ahora que lo menciona, Sí. lo veo bronceado. Por supuesto. ¿A qué se debe, oiga? A la Palazuelos. Uy, eres la perla negra, no, el diamante negro. Diamante negro. Ay, mi pedacito de carbón. Mientras no sea amante de un negro, mientras no es diamante de un negro. todo está bien. ¡Uy! No, porque pues capaz que te gusta y pues No, imagínate ¿qué que pasó? te lo quiten. Ay. Mi querido amigo Rogelio Ibarra. ¿Cómo estás, Salvador Mejía, querido amigo? Pues, amigo, aquí- Hemos abandonado este podcast. Sí, pero ya saben cuál es la línea aquí. Pues no sé, o sea, en las vacaciones no me dejó nada, pero eran justas y necesarias. Cuando uno hace las cosas por gusto, las hace bien y las hace de buenas. Y para que eso ocurra, es importante saber decir, pues hoy no le doy, hoy no lo doy a esto. Y nuestros fieles escuchas, pues ya conocen estas reglas que pues nosotros nos dedicamos a otra cosa. Esto lo hacemos por el placer de ser. Como diría Bizarrap, esto luego para divertirme. Para divertirme. Pero bueno, hoy como estoy, hoy me siento, mi querido Roger, me siento como en los días de los últimos días del Calderonato y los primeros del Peñanientato. Hoy vamos a hablar, y lo digo porque hoy vamos a hablar de esta propuesta presentada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer algo que dio en llamar lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Uh-huh. Es decir, normas, en pocas palabras, normas para que aquellas empresas que tienen una licencia para poder operar radio y televisión pública puedan garantizarle a la audiencia que si se dice algo de ellos y que no corresponde con la realidad, pueden invocar un derecho de réplica. Y para que esto ocurra, todas las empresas van a tener que implementar políticas, procedimientos, el compliance de Telecom. Van a tener que implementar políticas, procedimientos, y nombrar a una persona que va a ser llamada el defensor de las audiencias. Y digo que esto me lleva al pasado porque a mí me tocó, dentro de mi faceta de medios de comunicación a la par de la faceta abogadil, me tocó conocer el desastre que se originó en aquellos años con este experimento, el establecer a una persona, el imponer a una persona que en teoría iba a tener la responsabilidad de recibir todas las quejas de la ciudadanía respecto de lo que se decía o no en un medio de comunicación. Incluso, pues bueno, a mí me tocó vivirlo desde MBS con la salida de Carmen Aristegui, ¿no? Con el tema de la Casa Blanca y todo esto. Y había un defensor de las audiencias, una persona que es bastante famoso, Gabriel Sosa Platas, me parece que es el segundo apellido, y claramente no funcionó, incluso no solo salió Carmen, sino salió esta persona. Y al parecer ahora, en otro momento, con otras circunstancias, la presidenta quiere implementar nuevamente estas obligaciones que algunos las están tachando como excesivas, pero quiere implementar estas obligaciones para los medios de comunicación, y muchos de los que se van a ver afectados dicen que son obligaciones que van más allá de la ley, que van más allá de sus responsabilidades. Pero ¿sabes qué? Honestamente yo veo que no es tan malo, porque al final del día hay algunas cosas positivas dentro de esta propuesta, para estos lineamientos. Hay algunas cosas con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay otras cosas que son absolutamente absurdas. Y lo más importante, no podemos entender esta iniciativa con lo que se intentó implementar en aquellos años con Calderón o con Peña Nieto, porque estamos viviendo un México
totalmente diferente y me voy a dar el permiso para poner el escenario. Ah, todavía no. No, pues sí, esos pescaditos traían chistorete. En aquellos días, las quejas eran en una incipiente, en redes sociales incipientes. Había todavía manifestaciones afuera de la estación. Pero bajo ninguna circunstancia existía este linchamiento y mucho menos las redes de apoyo que han implementado sirios y troyanos. Entonces, quiero ver cómo es que logran implementar estos lineamientos con el escenario que hoy por hoy hay de linchamiento. A ver, yo quisiera arrancar haciendo algunas consideraciones. La primera es una parte muy técnica, o sea, tú señalas es algo que efectivamente lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no son unos lineamientos que elaboró la presidenta Claudia Sheinbaum, los elaboró la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ya hemos hablado en muchos episodios de este podcast, de cómo la ATT Pepe Merino se ha metido como la humedad en toda la estructura del gobierno y ha tenido una serie de medidas que lo pueden llevar a considerar como si fuera una supersecretaría sin ser una secretaría como tal. En algún momento en el sexenio de Peña Nieto se le dieron facultades de más a la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, al grado que se le llamaba el vicepresidente, el vicegaray. Y cada presidencia ha tenido un órgano dentro de la estructura jerárquica que excede un poquito de sus atribuciones y facultades y como que coordina y como que controla. En algún momento fue la oficina de presidencia, en algún otro momento fue la consejería jurídica, además. Ahora, me regreso. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la ATT. La ATT depende de Presidencia de la República. Pero al ser un órgano desconcentrado y gozar de autonomía técnica y de gestión, lo primero que salta a la vista es ¿por qué en la mañanera no fue la titular de esta comisión, que es Norma Solano, a defender los lineamientos desde una perspectiva técnica? ¿Por qué se lo dejan a Luisa María Alcalde, consejera jurídica, no nada más presentadora de este programa de Derecho de Réplica? Qué oso ir a Berkeley para terminar haciendo eso. ¿Y por qué se lo dejan a Pepe Merino si la idea de transitar de un órgano constitucional autónomo, que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hacia un órgano desconcentrado que dependiera de la Administración Pública Federal y que reasumiera funciones del Ejecutivo, que en la larga y oscura noche neoliberal se le habían dado a los órganos constitucionales autónomos y por eso mandamos a volar a la Comisión Federal de Competencia Económica y mandamos a volar al INAI y mandamos a volar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo reasumimos en el Estado? ¿Por qué no fue la titular a presentarlo? Esto no habla bien, no deja bien parado el tema de que es una cuestión técnica 100%, ni deja bien parado que estos lineamientos hablen o sean una expresión de su autonomía técnica. Dicho sea de paso, a manera de chisme, hay que recordar que cuando se trató del padrón telefónico y de esta prórroga para poder hacer el registro, pues en realidad la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya había publicado la prórroga 11 horas antes de que el Pleno lo votara. Es decir, hay una serie de irregularidades que en lugar de darnos mayor certeza sobre lo que hace esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, nos dan mayores inquietudes. Y dentro de esas inquietudes, pues hay que recordar que, producto del Pacto por México, cuando se crean estos órganos constitucionales autónomos durante el gobierno de Peña Nieto, pues tenías en el IFT perfiles que eran muy buenos. Estoy pensando en Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente, y que eran eminentemente técnicos, y siento que algo se perdió. ¿Por qué hago la referencia a lo que sucedió en el IFT con lo que sucede ahora con la CRT? Pues en primer lugar porque en 2016 el IFT ya había hecho unos lineamientos para defender el derecho de las audiencias.
Uh-huh. Y si tú comparas esos lineamientos de 2016 a 10 años de distancia con los lineamientos de 2026, hay cosas que hacen muy bien los de 2026, pero hay cosas que hacían mejor los del 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que no retomaron lo que estaba bien hecho y no hicieron un benchmarking, no se pararon sobre los hombros de los gigantes y no construyeron sobre bases sólidas, sino dijeron, como todo en este gobierno, borrón y cuenta nueva. Vamos a hacerlos de nuevo. Y efectivamente, yo concuerdo contigo, Salvador. Hay aspectos de esos lineamientos con los que yo no podría estar más de acuerdo porque son principios básicos y fundamentales. Cierto. Tienes que distinguir qué es información de qué es una opinión. No puedes mezclar la parte noticiosa o de darle información a la población con la parte de publicidad y publicidad pagada. Lo tienes que distinguir. Que cada vez es más difícil diferenciar una de otra. De entrada es difícil diferenciar información de opinión porque yo te puedo dar el dato duro de decir la economía mexicana no está creciendo y darte una razón de por qué creo que no está creciendo. Y ni modo que yo diga, dato, la economía no crece, opinión. Yo opino que es porque le están regando. O sea, pues ¿qué es esto? Los mopeds, ¿o sí, o sea, no va así. En algún momento le reclamaba Epigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leiva y le decía que editorializaba con la forma de expresión de Ciro Gómez Leiva, con sus pausas, con sus silencios, con sus editorializa, Ciro. Y saludos a mi tío Epigmenio. Obvio, ¿no? Gran momento. Gran momento de la televisión mexicana. Pero de la radio y la televisión mexicana. Y eso me lleva a este otro punto. O sea, si tú comparas, dicho sea de paso, cuando decimos radio y televisión mexicana, es muy importante porque estos lineamientos no aplican ni para prensa escrita, ni para estos medios en YouTube y redes sociales y demás. Aplican justo para radio y televisión y se acabó. Le hace los medios tradicionales. Es que me faltaría prensa escrita. Bueno. Pero son medios tradicionales. Ajá. Sí, lo de siempre, ¿no? Y ahí la razón por la que no hayan metido a prensa escrita, pues es porque nos llevaría hacia otros horizontes de regulación y de pensar que prensa escrita está muy asociada con libertad de prensa como un derecho derivado de libertad de expresión. Pero bueno. Y porque además, todos los requisitos que le quieren imponer, pues espérame, o le dedico el espacio físico en el periódico al artículo, o le pongo todos los disclaimers que están solicitando aquí para las transmisiones en vivo. Es que al final del día, al menos en prensa escrita, es como más sencillo saber qué parte es una opinión, porque están las columnas de opinión, y qué parte es información porque están las notas, ¿no? Y muchos tienen, no recuerdo cómo le llaman, disculpen ustedes, no sé si le llaman plecas o una cosa así, pero tienen una no tipografía, sino un diferenciador gráfico de cuando son inserciones pagadas por parte de gobiernos del Estado, de las entidades federativas o por parte del gobierno de la República, o cuando son cuestiones que es un anuncio y no tienen nada que ver. O sea, es como muy evidente en prensa escrita. Pero bueno, en este tema de la comparativa entre los lineamientos, pues sí, yo veo aspectos que no hay manera de estar en contra, pero el grave problema que yo veo, en primer lugar, sí, concuerdo contigo, están planteando un modelo de autorregulación regulada o de compliance, y ese modelo lo que busca es que exista un defensor del derecho de las audiencias. Para 2026 le quitaron el requisito que tenía 2016, que decía que fuera de reconocida trayectoria. Ahora ya no. 30 añitos. 30 añitos, que tengas experiencia. En temas materia, jurídicos o en temas temas periodísticos y no haber sido sentenciado por delito grave. Ok. Y que no hayas trabajado para el medio dos años previos. Y que no exista una relación de supra-sub o un conflicto de intereses. Y que no exista nepotismo, que no seas cónyuge. En pocas palabras, no puede existir parentesco y no puede haber una relación profesional previa. El gran problema que yo veo es... ¿De dónde lo vamos a sacar? Esa persona. Deja tú que lo saques. ¿Cuál es la garantía de continuidad en su empleo? 1, 2,
¿cuánto le vas a pagar? Porque me quitaste. ¿no? y esto me recuerda. Crítica normal. Ajá. Y me recuerda mucho a esta serie de Billions. Insistimos, véanla. Uh-huh. Cuando Axe Capital contrata a este oficial de la SEC y lo lleva como compliance officer. Y en realidad, pues este cuate les empieza a decir, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer tal. Uh-huh. Y fue el de, mira, aquí está un billetito, cállate la boca. O sea, es muy complejo y es muy sensible el tema de poder ser el canario en la mina y de decirle a la empresa, a la corporación, lo que no quiere escuchar. Te pago para que me digas, es que si no vienen las multas y demás. Viene esta otra parte sobre las multas. Yo creo, después de revisar el capítulo de sanciones, creo que hay un desbordamiento dentro de los lineamientos. Qué bueno que son lineamientos, qué bueno que están a consulta, qué bueno que no van a quedar así, espero, porque creo que dentro de las multas hay ciertas consideraciones que exceden lo que dice la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. No los facultaron para tanto. Y esa es una parte que no me gusta. O sea, en los lineamientos te dice, oye... O sea, sí, que se están excediendo. Sí, o sea... La CRT. Exacto, porque al final del día la ley, lo que autorizó el Congreso, fue que la CRT podía establecer sanciones, pero por 3 supuestos. Por no poner en disposición de las audiencias los mecanismos de defensa para sus derechos, por no nombrar un defensor de las audiencias o por no emitir códigos de ética. Y hasta ahí, pues todos los grupos parlamentarios votaron eso a favor porque suena muy lógico. Pero si tú lees los lineamientos, se desprenden una serie de deberes, como por ejemplo lo de representación inclusiva. Perdón, pero antes de que entres a eso, hay una multa económica. A eso voy. Entonces me callo. No, dila. De hasta el 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria o programadora. Y eso es, creo, el inicio de la madeja hacia lo que no está escrito, que al final del día sabemos que hay un lenguaje oculto siempre dentro de todos los proyectos políticos. ¿Cómo le voy a hacer para seguir siendo redituable como una concesionaria si tengo encima de mí la posibilidad de que se me multe 1%? No, espérame. Hasta el 1%. ¿Cómo le voy a hacer para enfrentarme a estas multas que no son? El 1% suena, insisto, si es la alta, suena muchísimo, pero no te dice si es por evento, si es la totalidad de las multas puede ser hasta de ese 1%, está un poquito mal redactado, pero ya empezamos a ver las presiones económicas. El régimen de sanción está nefasto en los lineamientos. O sea, está nefasto porque la multa te dice de 0.01% hasta el 1% de los ingresos acumulables. Nunca define el lineamiento que es ingreso acumulable. Pero si tú te vas a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sigue la misma lógica de la Ley Federal de Competencia Económica y te dice son ingresos acumulables para efectos de ISR. Y he escuchado a muchos opinadores y a muchos decir, es que es hasta el 1% de mis ganancias. No, son ingresos acumulables. Es todavía más grave, no son tus ganancias, porque tus ganancias ya van disminuidas con tus costos. Ingresos acumulables para efecto de renta, no. Estás un paso antes de que le disminuyas deducciones autorizadas para sacar una base. Para que la banda lo entienda, no es lo que cobras, es lo que cobras, lo que te cuesta sacar la chamba, los impuestos, y ya después de eso podemos hablar de cuánta lana te quedó para ti. Pero en este caso, al ser ingresos acumulables, no es solamente ingresos acumulables por la operación, por el desarrollo del negocio. Yo puedo ser una concesionaria y puedo prestarle dinero a alguien y puedo generar un ingreso por intereses y se considera acumulable para efectos de renta. Y ese ingreso acumulable que, insisto, no solamente es por lo que realizas como negocio, como core business, va a ser considerado para el 1% de la multa. Oye, Rogelio, es que eso es inconstitucional y transgrede el 22. Pues nada más les voy a decir que apenitas hace 2 meses, en junio del 26, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva, por unanimidad de 9 votos,
ya determinó que sí es constitucional tomar como parámetro ingresos acumulables para las sanciones en materia de competencia económica. Es decir, a misma razón, misma disposición, van a decir lo mismo si se llegara a impugnar que, ojo, eso de ingresos acumulables viene desde la ley, no solamente desde los lineamientos. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse. Pero ¿por qué digo yo que está muy mal redactado el capítulo del régimen de sanciones? Porque dentro de los deberes que te impone, decía yo, está el de representación inclusiva, el de que no puedas emitir violencia o contenidos violentos, el que no hagas una diferenciación entre información y opinión, o que des información descontextualizada. Ok, tú vas a multarme por estas que exceden lo que dice la ley. Pero ¿dónde están los criterios de reincidencia, de gravedad de la infracción, de capacidad económica? Oye, es que están en la ley de la materia. Es que volvemos a lo mismo. Si están en la ley de la materia, entonces lo único que podían hacer los lineamientos era señalar cuáles eran las causas por las cuales tendríamos que imponer sanciones por no tener un defensor de las audiencias, por no emitir un código de ética o por no poner a disposición de las audiencias mecanismos para la defensa de sus derechos. Pero no es así. Sanciónese. Sanciónese. Y entonces, aquí llega esto que muchos han llamado el efecto inhibitorio de la libertad de expresión. A ver. ¿A quién van a sancionar? Al concesionario. Por algo que hizo ¿quién? Uno de sus comunicadores, de sus empleados. ¿Qué pasaba o qué pasa actualmente? Si, y está por ejemplo el caso de Israel Vallarta, que va a demandar por daño moral a Ciro Gómez Leiva y creo que a Raimundo Riva Palacio. A Carlos Loret. O a Carlos Loret, a los sospechosos comunes, ¿no? Los va a demandar por daño moral por darle un trato de secuestrador cuando no lo es. Ok, pero fíjense cómo los empleadores concesionarios de los medios en los que participan estas personas no están siendo responsables, porque quien causa el daño es el comunicador, el daño moral. Pero bajo este modelo... Supuesto, allegedly. Pero bajo este supuesto, y tendrá que acreditar el nexo causal entre la conducta y el daño o el perjuicio, y se tendrá que cuantificar y demás, y ante un juez, y será una autoridad judicial la que sancione a Ciro, a Carlos o a Raimundo. Ok, y el concesionario está fuera de esa relación. Es Israel Vallarta versus ellos en daño moral. Es un tema entre particulares. Exacto. Pero en esta, como vas a sancionar al concesionario y lo vas a sancionar con una multa que se ve cuantiosa, porque puede llegar hasta el 1%, es que la mínima es del 0.01%. Híjole, sí, pero si es un grupo, ¿cómo lo vas a cuantificar? Sanciónese. Ok, dime por favor cómo es que voy a poder implementar una multa. Perdóname por utilizar un punto de comparación, como punto de comparación, sanciones de carácter fiscal. Dime qué sanción debo de implementarte. ¿Cómo voy a tasar mi crédito fiscal? Exacto. Tiene que existir, sí o sí, una directriz de cuánto y por qué. Una de las quejas, por ejemplo, vinculadas a la ley antilavado, insisto, nada más eso para que la audiencia lo empiece a colocar en el carril correcto. Yo siento que te tengo que imponer la máxima. Perfecto. Imponme la sanción más alta. Por favor, explícame en qué te fundamentaste. Porque el yo siento, pues perdón, pero no aplica. La individualización de la sanción tiene que pasar por la valoración de elementos objetivos por parte de la autoridad, como la reincidencia, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, el daño, bla, bla, bla. Pero bueno, regreso. Sí. Lo que están haciendo con esto, como van a ser responsable al concesionario, es transitar hacia un modelo, pareciera, de responsabilidad objetiva del concesionario. Tú vas a ser responsable concesionario por lo que tus comunicadores dijeron. Y como tú vas a ser responsable, y entonces la persona que está como defensor de las audiencias va a decir es que fulano dijo tal, Rogelio dijo tal, Salvador dijo tal, pues en realidad van a hablar contigo como comunicador y te van a decir, oye, pues me costaste tanto, cabrón.
Pues, cuida lo que dices, ¿no? Y entonces esta autorregulación regulada puede llegar al grado en que por medio de la sanción económica que tenga el concesionario, o se deshaga de comunicadores que se van muy de largo, que son muy laxos en su manejo de información, o puede llegar al grado en donde el comunicador le digan, estos temas no los puedes abordar. Ah, interesante. Porque ahí, mi querido amigo, sería prudente insertar un subcapítulo de la historia. Esto es lo que dice la ley y esto es también lo que dice esta propuesta. ¿Sale? Pero hay un mundo allá afuera que es de carne y hueso. Esto que estás planteando es de harina y huevo. En todos los medios de comunicación hay una batalla entre el bien y el mal. Oye, tú cuando salgas a opinar puedes dar posicionamientos muy académicos. Yo siento que el artículo 3.14, 16, 18 a la letra dice que todo este evento será sancionado. Híjole, si yo doy una opinión así en un medio de comunicación, voy a tener un efecto inmediato que va a hacer que la audiencia le cambie. Van a dejar de escucharme si no les doy algo de sangre, si no le aviento una gotita de sangre al agua. Entonces, la batalla de todos los comunicadores en México es por dar notas, por hacer editoriales, pero también porque tienen y deben de generar morbo. Y lo digo así con todas sus palabras. ¿Y cuándo regresemos? ¿Qué decías de tu tío Epigmenio? Pues es como, yo lo veo, mi querido Rogelio, yo lo veo como atender una sesión de stand-up comedy, donde el tema importa, pero también importa la voz, importa qué dices, importa qué no dices. Bueno, hay comunicadores que tienen su micrófono 1 decibel arribita del de los invitados, para que si se llega a dar una discusión, no haya forma de que opaquen su voz. O sea, ahí ya estamos hablando. Ay, avísenle a Azucena Uresti que puede hacer eso, ¿no? Porque bueno, hay una mesa de análisis que tiene los miércoles. Perdónenme, yo no puedo. Hasta ahí. Yo no puedo con las mesas la única mesa de análisis que aguanto es esta. ¿Y por qué esta es mesa de análisis. Te informo que es mesa de análisis. Pero entonces ahí, mi Roger, ya estamos también frente a otro elemento, otra variable dentro de la ecuación, que es el mundo real. Entonces me dices que ahora me vas a hacer responsable indirectamente del impacto económico que tú tengas. Fuck. Entonces, pero dime cómo le voy a hacer. A ver. No te cacho. ¿Onta el problema? Sencillito. Si lo que yo opino es una idiotez, vas para afuera. Si lo que yo digo es brillante, pero lo digo de una manera muy gris y no hay rating, vas para afuera. Si yo digo algo que le molesta a un patrocinador, y me ha pasado, vas para afuera, por lo menos vas a la congeladora. Si dices, por último, algo en contra de un actor político de peso, vas para afuera. Le pido a la audiencia que no olvide un evento que para mí fue surreal, cuando Alejandra Sota llegó con Estado Mayor Presidencial a patear la puerta en MBS por las declaraciones de Carmen Aristegui, ¿no? Entonces, si yo estoy... Entonces, si me estás diciendo que yo tengo que navegar entre estas dos aguas, sí, oye, pues voy a terminar ahogado. Es que justo ese es el problema. Hay un efecto inhibitorio, hay un efecto disuasorio. Y hay, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial para la libertad de expresión señaló que toda regulación de medios de comunicación nunca debe ser un mecanismo de presión política o de control indirecto sobre líneas editoriales. Oye, es que cada
medio de comunicación va a nombrar a su defensor, no lo vamos a nombrar nosotros. Pues faltaba menos. No, gracias. Gracias por dejarme nombrar a mi defensor. Detallazo. Pero no hay una garantía que existía en los lineamientos de 2016 y que existía en la ley de 2016 y que era que el órgano regulador, en aquel entonces el IFT, en este caso la CRT, pudiera evaluar si las razones por las que el medio dejó de considerar los servicios del defensor de las audiencias tenían o no tenían justificación. Porque también es muy sencillo decir, tú eres un muy buen defensor de las audiencias, llégale, mano. Necesito a alguien que me dé un poquito más de juego. Que sepa hacer business. Exactamente. Y entonces estamos entrando a un debate que ya lleva un chingo y 2 montones de ventaja. El rol de los oficiales de cumplimiento, de los compliance officers de las industrias, de financiera. La brújula moral. Oye, ¿y tú qué onda? Soy el Chief Compliance Officer de pagobonitochiquito.com. No, bueno. ¿Y cuánto ganas? Exacto. 20,000 pesos. Los famosos oficiales de cumplimiento de 20,000 pesitos, que siempre digo que voy a quitarme ese chiste, pero no puedo, lo tengo tatuado. Oye, ¿y tú qué haces? Pues el ejemplo del compliance officer de la serie de Billions. Pues estoy aquí para dar una apariencia de legitimidad. Pues a mí me funciona. El problema no es ese. El problema es que en algún momento te va a dejar de funcionar. Y cuando te deje de funcionar es cuando nos vamos a enfrentar a sanciones. Y el grave problema que yo veo al analizar este tema es que de la experiencia internacional lo que te deja revisar regulación, por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Elena Estavillo en La Silla Rota. Está otro muy bueno de Irene Levy, de Clara Luz Álvarez. Todo mundo que se dedica a esto opinó en estas 2 últimas semanas. Pero al revisar las experiencias internacionales de Reino Unido, de Canadá, de Australia, de Alemania, de Francia, te vas dando cuenta que en lugar de centrarse en la sanción económica, en disuadir a través de la sanción económica, para no generar este efecto disuasorio o inhibitorio que limite la libertad de expresión, lo que se considera es que libertad de expresión convive con el derecho de las audiencias. Y entonces en realidad lo que buscas es que más allá de la sanción haya una rendición de cuentas. Es decir, que si alguien se equivocó al decir de manera equivocada un hecho en un espacio noticioso, pues se rectifique el error y se haga público que se rectificó el error y se diga, pues este error que cometió fulano sutano se corrigió. Que se publiquen las resoluciones por las que el defensor de las audiencias dice efectivamente vulneramos de manera negligente este derecho de la audiencia. O bien que se publiciten los códigos de ética, que se diga, esta es nuestra línea editorial, este es nuestro código de ética. Y más importante, creo yo, que puedas establecer una pedagogía, una alfabetización de los derechos de las audiencias. Porque si nosotros salimos a la calle y les preguntamos, oye, ¿cuál es tu derecho como audiencia? Te van a decir, pues no tengo idea. A lo mucho te van a decir, pues que no digan groserías, o algunos van a pensar que parte de los derechos de las audiencias es que no insulten al poder público. No hablen mal de mi cabecita de algodón. ¿Cuánta gente se infartó porque le mentaban la madre al presidente? ¿Por qué hablan así del presidente? ¿Por qué no sé qué? Lo que tú requieres es que a través de esta pedagogía de explicarle a las audiencias, pues se fortalezca el derecho de las audiencias, se ejerza de una mejor manera y generes incentivos para que los medios de comunicación hagan mejores prácticas. Porque si tú piensas que nada más vas a estar de agarrote y agarrote, pues en realidad lo que provocas, agarrón, lo que provocas es la autocensura. Confianza, Milik. Espérate. Y el grave problema que yo veo es en donde queda los espacios para el periodismo de investigación si van a resultar incómodos al poder. Y con esto me callo. No te calles. Más dije, puntazo. Voy a dejar otro tema. Y el otro tema que yo veo es, ok,
está bien padre, todo esto, órale, todo esto para concesionarios de radio y televisión. Muy bien. ¿Y quién nos defiende de Claudia Sheinbaum y su mañanera? ¿Y quién verifica las verdades o las mentiras que se den en la mañanera? Porque a cabecita de algodón le contamos más mentiras que a Trump. Porque el modelo populista es el mismo. Llámese Trump, llámese Daniel Ortega, llámese Claudia Sheinbaum o llámese Javier Milei o Andrés Manuel López Obrador. Mientes haciendo uso del poder público. ¿Y por qué aceptamos que el poder público, en la tribuna más poderosa que se ha vuelto la mañanera, el ejercicio de propaganda más importante de la última década, por qué creemos que hay un derecho de réplica cuando en realidad nunca se le ha dado derecho de réplica a quienes han aparecido en la mañanera, como tú, como Xóchitl Gálvez, como Denise Dresser? Que de ahí surgió su campaña presidencial. Exacto. Nunca se les ha dado ese derecho de réplica. Derecho de réplica, entienden ellos, es a través de doña Luisa Alcalde decir, no estamos de acuerdo en lo que dijo este medio. Ah, caray. Oye, pero es que el derecho de réplica no funciona así, no funciona para el poder. Y cosa curiosa, ya ha habido análisis donde dicen que las notas periodísticas que aparecen en esta sección de derecho de réplica son solamente de medios que no son afines al gobierno. Y hoy, curiosamente, hoy que estamos grabando, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como que tuvo un lapsus y dijo, pues no le damos publicidad oficial al Reforma, ni al Universal, ni a TV Azteca. Bueno, y a TV Azteca porque queremos que Ricardo Salinas pague sus impuestos. Y no veas TV Azteca. Y no veas TV Azteca. Pero la presidenta dijo, yo cuando me he opuesto a algún medio de comunicación, presidente, usted dijo, no vean TV Azteca. ¿Quién es usted, la gran censora o la gran defensora de los derechos de las audiencias? Como para decir qué puedes ver y qué no puedes ver. Y entonces hemos pasado en esta línea de tiempo de quién es quién en las mentiras que tenía AMLO, a esta idea de infodemia, a esta idea del derecho de réplica. Pero todos los periodistas, cuando han tratado de ejercer su verdadero derecho de réplica en términos del sexto constitucional frente a la mañanera, lo que contestan de la mañanera es yo no soy medio de comunicación. Ah, como no eres medio de comunicación, no te aplica esto. Y entonces las reglas no juegan para ti. Pero, como lo dijo el tribunal colegiado que resolvió el amparo en revisión del juicio de amparo que promovió Raimundo Rivapalacio contra la mañanera, y como lo han dicho otras resoluciones de Poder Judicial respecto de otras personas que han impugnado en amparo lo que han dicho en la mañanera o cómo han sido señalados en la mañanera, sí tienen una responsabilidad siendo poder público de fundar y motivar sus actos. Y lo que estamos viendo es una violación absoluta del principio de legalidad, donde ellos quedan fuera de todo control. ¡Remátala, David! Dale. Ya se me acabaron mis cartas. y mientras mencionabas todo eso, yo pensaba también en la demanda que le metió Humberto Moreira a Sergio Aguayo. O sea, claro. Historias hay y hay muchas. Pero a ver, ni todo es malo, ni todo es bueno. Porque también creo que hay que ponerle un límite un sano límite a las críticas. Estos nuevos lineamientos, me encantó tu expresión, pudieron haber caminado en hombros de gigantes, pero optaron y le ha puesto tanto al odio, al resentimiento, como a la necesidad de seguir acaparando más poder sin importar el costo. Yo estoy totalmente de acuerdo que es menester hacer ajustes. Un amigo, un muy querido amigo, trabajó en cierta televisora y un día al alcohol de unos bagachas, de una agüita de murciélago. Al alcohol de unos calores. De por esa. Estábamos hablando sobre medios de comunicación y sobre cultura. E inevitablemente salió el tema de Azcárraga. Ella dije la televisora, ¿verdad? Sí. Él trabajaba en Televisa a un nivel muy alto. Y ante la crítica de
su producción, pues mira, son telenovelas, es de bajo nivel cultural. Y este cuate, un cuate muy preparado, tronó la conversación. Preguntó, ¿alguien de aquí sabe auténticamente qué es lo que vende Televisa? Como cualquier otro canal de televisión, ¿eh? Bueno, pues telenovelas y vende deportes. No, mis todos tiernos. Vendemos publicidad enmarcada en una cajita muy bonita con celofán y un moño, que son las telenovelas, los partidos de fútbol, los programas especiales. Al final nosotros monetizamos esos espacios. Nuestro negocio es vender publicidad. Y te estoy hablando de una conversación muy, 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 muy antigua. Y esa dinámica fue evolucionando conforme fue evolucionando la sociedad. El siguiente paso no fue el ver comerciales, fue ver el product placement. De pronto estabas viendo la novela de las 6, espero haber atinado la hora, o la de las 8, de las 9. ¿Cuál es no sé cuál sea la buena? La de las 8, ¿no? La de las 8, la mera. Sí. De pronto veías que la heroína, linda, virginal y abnegada, que era maltratada por la madrastra, se tomaba un cafecito y ¡pum! La cámara veía ya vulgarmente café legal de CAF, los Nescafé. Portales Nescafé, Frappuccino. Y nos costó trabajo darnos cuenta de que eso era publicidad inserta. Pues órale. Y llegó para quedarse. Oye, ¿y yo por qué tengo que estar viendo ese tipo de publicidad sin que me lo informes? La verdad es que cuando vienen en aquellos días, cuando te tenías que chutar sí o sí los comerciales, pues veías cómo sobrevivías. Pero después de eso brincamos a un escenario mucho más moderno. Hay un noticiero que me gusta mucho de finanzas, un noticiero muy tempranero, el de Rodrigo Pacheco, en Grupo Imagen. Me gusta porque habla de corridito, es muy puntual, es hasta binario, el estimado Rodrigo, es binario. El pedo es cuando le meten supuestas entrevistas que no son otra cosa sino product placement. Cuando traen como patrocinador a una firma de las Big Four, cuando en ese, y ahora venimos en la opinión de Carlos Monsiváis, director general de no sé qué. No, pues ya sabes que vas a escuchar algún dato, pero te vas a chutar completita una tanda de elogios hacia lo que hace, hacia la empresa, hacia los productos que hace la empresa. Oye, ¿y yo por qué tengo que escuchar eso cuando lo que yo quiero escuchar es información económica? Pues claramente el artículo 11 de esta propuesta de lineamientos habla del deber de distinguir entre información noticiosa y opinión, por supuesto, pero también hay otro que te habla de poder definir la distinción entre publicidad y contenido. No todo está mal. No, por supuesto que no. No todo está mal, estoy de acuerdo. Oye, y si además de eso agregamos establecer un lineamiento para poder, para que esté mapeado el qué hacer, cuál es mi ruta crítica, por si un periodista dice algo sobre de mí, oye, creo que no te estoy entendiendo. No sería inusual. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en alguien, ¿qué te parece alguien tan explosivo, tan impetuoso como un David Páramo? Es que estaba haciendo el chiste de remátala, ¿no? Sí. Porque, digo, he escuchado su noticiero un par de veces y se acabó, pero cuando lo veo en Twitter, con un vocabulario que ya ni en el partido, ya ni en la plaza de toros. Pero también lo hacía en radio, ¿no? Insultar a su Es que por eso te decía, no, lo he escuchado un par de veces. No, también lee comentarios y sí, hasta pasa por tonto. Eso no sé qué. Oye, espérame tantito. Acabas de dar mi nombre. Oye, yo soy Salvador Mejía, yo soy el director de la empresa Vasito de Plástico, y dices que soy un criminal porque estoy contaminando el mundo con mis vasitos de plástico. No, espérate. En la medida en la cual tú aventaste una puya en mi nombre,
y hoy te voy a brincar algo que tú decías hace ratito, también como tú tuviste el derecho a abrir la bocota y decir una tarugada, yo también tengo el derecho de solicitar que exista un procedimiento dentro de la organización para poder exigir que me pruebas vas a acreditar tu dicho o te vas a desdecir. Y si no lo haces, que venga que venga una sanción en contra de la empresa. O sea, no todo es malo. No, pero, o sea, a ver, los temas hay que decirlo. No, claro, y lo dijimos desde el inicio. No todo es malo. El grave problema es, y perdóname que sea tan desconfiado y tan suspicaz, pero el grave problema es que bajo un empaque de aparente bondad venga adentro una poison pill, una manzana envenenada. Puñito. O sea, el grave problema, eso no, o sea, oye, ¿quién va a estar en contra? Empecemos ¿Quién va a estar en contra de que se establezca un principio de no engañar? Nadie. Esa es justamente una herramienta muy utilizada. Valores entendidos. ¿Verdad que todos que eso lo aplicó mucho la presidenta Sheinbaum en el evento en el Monumento a la Revolución cuando fue lo de ¿verdad que estamos a favor de la soberanía nacional? Pues tú y yo vamos a decir que estamos a favor de defenderla, ¿verdad? Pues es que es lo que yo he dicho. O sea, valores yo entendidos. Jamás pensé que las encuestas que hacían los izquierdosos en mi universidad, que eran encuestas donde a fuerza tenías que responder sí, porque iban a volverse gobierno. Jamás lo pensé. Jamás lo pensamos. Ahora, o sea, porque no atienden al fondo del problema. Pero manipulan el escenario para empezar a llevarte a donde ellos quieren. O te llevan un falso dilema. Ahora, pensemos en esto. Las empresas de telecomunicaciones, las concesionarias, mi Roger, ¿de qué viven? De la publicidad, como lo platicaba mi amigo en Televisa. Aquí no vivimos de noticieros. El noticiero o el programa que tenemos de espectáculos, que a ratos el espectáculos ven, coloca más que el noticiero. Nosotros vivimos de eso. Ok. Y también vivimos de la publicidad que nos contraten los diferentes gobiernos. Pregúntale al noticiero de Ciro Gómez Leiva por cuántos comerciales hay. Madre santísima, ya escucharlo ya es... Bueno, el noticiero de Rodrigo Pacheco, yo prefiero aventármelo ya cuando me lo suben a las 7 de la mañana vía podcast. Exacto. Ya, ahí mi única bronca es chutarme las entrevistas que en realidad son inserciones publicitarias. Pero espérame, oye, yo también vivo de la publicidad gubernamental. ¿Y cómo le voy a hacer para darle la vuelta a esto? Ahí es cuando ya empezamos, nos podemos poner a hablar de cómo le vamos a dar la vuelta a las obligaciones. Entrecomillado, darle la vuelta. Vamos a contratar a una persona como defensor de las audiencias que tenga claramente inclinaciones a favor de la administración en turno. Y para nombres hay muchos. Oye, y fíjate, y aquí es cuando uno ya empieza a pensar, híjole, ¿debo o no debo de decir esto? Pensando que estás al aire. Oye, este cuate que mencionaba hace rato, el que fue el ombudsman, el defensor de las audiencias en MBS, Gabriel Sosa Platas, porque me topé varios tweets que se estaba aventando con Irene Levy, la admiradísima Irene Levy, y con Gabriela Barkentin. Estaban ahí en un debate. Y me puse a verlos, como dicen, yo vine a los comentarios y empiezo a ver saqué mis palomitas y saqué mis palomitas. Me puse a ver los comentarios y más de uno decía, no, hombre, no, este carnal es totalmente 4T. La verdad, no lo sabía. Me metí y pues bueno, empiezo a ver que tiene conversaciones con personajes como Álvaro Cueva. Ajá. ¿Qué crees? Estás en todo tu pinche derecho de hablar con quien se te dé la regalada gana. Pero tú y yo, porque te informo, tú y yo somos copresidentes de un noticiero, te aviso. Y te voy a preguntar, oye, mi Roger, ¿y a quién ponemos? Y me vas a decir, ¿qué te parece si ponemos a alguien con este perfil? ¿Y qué voy a garantizar con eso? Que desde el gobierno, porque tenemos que mandar el nombramiento
de este cuate, a la de esta CRT. persona, Ajá. llenando un formatito, y nos van a voltear, vamos a mandar el formatito y vamos a sonreír a la cámara. ¿Ya vieron cómo estamos colocando en esta posición a alguien que es afín a ustedes, guiño, guiño? Porque ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Cada vez que haya que se ejercite este derecho o estos derechos, inevitablemente va a tener su fallo, va a tener un sesgo. Y de esa manera yo voy a decir, épale, cualquier bronca con mis conductores, este cuate se convierte en un maravilloso pararrayos. Entonces lo que estás haciendo es cualquier cosa menos la esencia de este ejercicio, que es proteger a las audiencias. Yo me quedé con el dicho del expresidente López Obrador: el pueblo es sabio. Puta, pues si lo tengo que proteger de escuchar opiniones, pues entonces el pueblo no es tan sabio. Entonces yo creo que el pueblo es medio pendejo. No, espérate. Digo, si ya vamos a utilizar los planteamientos del otrora líder, pues entonces vamos diciéndole al pan y al vino. Y ahí es cuando ya estoy seguro que va a empezar a tergiversarse el procedimiento contenido el procedimiento de fondo contenido en estos lineamientos, que no es otro sino garantizarnos a nosotros, ¿qué nombre nos pusieron? Las personas que consuman, los consumidores de medios de comunicación, pues debes de tener una programación en español. Pues órale, va. Pues Marta de Baile. Ajá. Si estás oyendo, debes de tener acceso a que los medios de comunicación te den información verídica, que no utilicen información del pasado contextualizada al presente o queriendo hacerla pasar por un hecho presente. Vas a implementar esto. Y cuando se diga algo que te afecte, tú vas a tener la posibilidad para levantar la voz. Y déjame cierro esta parte con lo siguiente. Somos inevitablemente centroombliguistas. Pues sí, difícilmente volteamos a ver otras experiencias. Pero las personas dentro de la CRT y personas de la oficina de Merino pudieron haber volteado para preguntarle tanto al sistema económico como al sistema financiero qué hemos hecho para implementar programas de gobernanza, porque esto es eso. Eso es un pinche programa de gobernanza. Eso es un programa de compliance. Y les hubiésemos dicho, por lo menos, pues mira, mano, las broncas que hemos detectado después de X cantidad de años por querer, sobre todo en el sector no financiero. Uh-huh. Las broncas han sido estas, pues mira, el sueldo, la preparación, la independencia, la coercitividad del puesto de la persona. El mero hecho, y con esto me callo, el mero hecho que me digas que mi defensor debe de tener 30 años como mínimo y que hayan eliminado lo de una experiencia aprobada, uh-huh, pues ya desde ahí me deja en claro que podemos, dado el caso, no digo que vaya a ocurrir, pero podemos poner a cualquier chamaco que tenga unos cuantos años de vida profesional y que no tenga los tamaños suficientes como para plantarse frente a un Ciro Gómez Leiva, para plantarse frente a un Joaquín Vargas, para plantarse frente a una Gabriela Barkentin o a un Carlos Red y decirle, épale, lo que estás haciendo va en contra de toda esta normatividad. Entonces, pues creo que también este apartado, todos estos lineamientos tienen un apartado que es de un uso indebido de estas facultades. Yo creo que, a ver, sí es cierto, ¿no? El requisito que estaba en los lineamientos de 2016 era reconocido prestigio. Si quitas ese reconocido prestigio, híjole, pues abre la puerta a este riesgo, pero también se abre la puerta al riesgo de que dependiendo del tamaño del sapo es la pedrada y dependiendo del tamaño del medio de comunicación va a ser el sueldo que le vayan a destinar a un defensor de las audiencias y entonces no requiero a alguien de reconocido prestigio porque va a cobrar mucho.
Requiero a alguien que cubra los requisitos mínimos. Sí, sí. Si sigo tu idea y me busco un defensor de los derechos de las audiencias que tenga un sesgo cognitivo adecuado, alineado a la 4T, pues en realidad eso lo que va a hacer es disminuir la pluralidad del medio. Porque lo que tendría que hacer un defensor de derecho a las audiencias sin un sesgo de esa naturaleza sería decir, pues es que tú no estás en falla. Ah, oye, pero va a haber alguien que se queje, sí, pero yo lo resuelvo. Pero quien se va a quejar y la forma en cómo puede estructurarse procedimentalmente estos límites o estas disuasiones es que quien se va a quejar no es la audiencia de siempre. Porque a menos que sea una violación tan evidente, no se va a quejar el ciudadano de a pie. Se va a quejar un ciudadano a modo. Que cuando vaya el procedimiento y el defensor de los derechos de las audiencias resuelva que no había razón y que se protegió, acuda ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y entonces, para evitarte problemas, vas a acabar teniendo defensores de las audiencias que sean afines. Me sale más barato sancionar. Pero eso es porque te van a sembrar las quejas. Ay, qué bonito. Porque van a empezar a buscar cómo controlarte. Y eso a mí me preocupa porque en realidad lo que yo veo es que se van juntando estas gag orders o estos métodos jurídicos en donde te van limitando la pluralidad de ideas y la libertad de expresión. Vamos a hacer referencia a algo que ya te hemos hablado en este podcast. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, a lo que pasó con dato protegido o con lo que pasó con la violencia política de género y cómo se ha entendido por parte del Tribunal Electoral, o cuál es lo que pasó con Laida Sansores o lo que pasó con Alejandro Armenta. Es decir, una golondrina no hace verano, pero estos lineamientos vuelven a meterle una piedrita más al buche de intentonas e intentonas de ir cerrando las cosas. ¿Y qué no hay en estos lineamientos y qué no escucho yo por parte del poder público? Yo lo que no escucho es esta cuestión de la alfabetización mediática. No escucho el fortalecimiento de derechos de las audiencias, primero dándoles a conocer, antes de establecer sanciones y límites. Primero verificar que verdaderamente el medio de la población, el pueblo bueno y sabio, comprenda qué entienden o comprenda a cabalidad qué son los derechos de las audiencias. ¿A qué tienen derecho? Como lo decías hace rato. Exacto. Ni siquiera va en contra tuya. No hablaron de ti. Que se señale cuáles son las herramientas de análisis e insisto, si nosotros no creamos instituciones o mecanismos jurídicos que sean robustos, independientes, que hagan un contrapeso y que haya reglas claras, porque en los lineamientos no están claras las reglas sobre imposición de sanciones, nunca vamos a tener un mecanismo efectivo de rendición de cuentas por parte de los concesionarios de radio y televisión. Y esa es la idea. La idea es que si se equivocan, corrijan, ¿cierto? Que tengan un mecanismo interno, como tú lo dijiste, para que cualquier persona acuda y diga, siento que vulneraste mi derecho como audiencia, y se resuelva. Y que de manera extraordinaria, porque esa sería la idea, llegue a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y que de manera todavía más extraordinaria llegue a un control judicial por parte del amparo indirecto. Esa tendría que ser la cuestión. Pero esto pasa, insisto, porque la gente conozca cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan. Exacto. Porque si no lo tienes, pues vas a pensar que todo es afrenta. Y si no lo tienes, hay una serie de personas que están organizadas en redes sociales a través de un hashtag que defienden cualquier acción de gobierno. Y van a tratar, sin importar lo que sea, van a tratar de tumbar concesionarios más pequeños. Insisto, nos hubieran preguntado, ¿qué crees que pase, mi querido amigo, si nos enfrentamos a un escenario en el cual W Radio, y estoy pensando tal vez en el medio más odiado, bueno, no en el medio más odiado, en el noticiero más odiado por los afines al régimen, que es el de Carlos Loreto? Oye, pues fíjate que vamos a, como nada nos gusta lo que dicen, que les caigan, como todo va a ser en línea, Ajá. que les caigan diario
¿cuántas quejas quieres? Al menos 20. Y me estoy yendo muy bajo. Regálame la cifra. Les voy a aventar 200 quejas. Porque lo único que necesito son prestanombres. Son prestanombres, bots o verdaderos acólitos del régimen. Los vamos a bombardear con 250 solicitudes. W Radio tendrá, y el defensor de la audiencia, tendrá manera de procesar, porque va a tener que acreditar que se le dio el trámite contenido en ley a esas quejas. Son 250 hoy, ¿eh? Y mañana otras 250. Y pasado mañana lo mismo. Al llegar 250 por 5 días a la semana, son muchas. Son demasiadas como para ser atendidas sin un equipo completo de revisores. Oye, me estás diciendo, te estoy diciendo que van a caer en la misma situación en la que han caído las famosísimas líneas de denuncia que han puesto las empresas. Cualquier pendejo de la empresa llega a quejarse. Es que me vio feo mi jefe. Es que no me dejó irme de vacaciones. Pues tienes 3 días trabajando aquí, mi chingón. No se pusieron a ver, pensando bien de ellos, no se pusieron a pensar en esto. Pero como el tiempo... Déjame hacer una puntualización sobre todo este comentario. El grave problema que veo en eso es que si llegas a ese punto crítico de tantas denuncias por día a la semana y tal, va a llegar un momento en que digan, oye, papacito chulo, antes de que salgas al aire, déjame revisar qué vas a decir, porque ya no quiero tener tantas, porque no tenemos capacidad. Y entonces empiezas a limitar el derecho de los comunicadores de expresarse. Y van a acabar teniendo un efecto disuasorio, ¿no? Porque no está claro. Ese es el problema. Pero decías, en aras del tiempo. No. Y por supuesto, porque para que esto funcione se requiere tener políticas y procedimientos, y esas políticas las van a tener, que son inherentes a ellos, a las empresas, y las van a ir generando cada vez con mayor dureza para evitar meterse en estas broncas. Pero bueno, de mi lado, déjame cerrar con lo siguiente. Si alguien en la audiencia no cree que esto puede llegar a constituir como una herramienta para generar control en los medios de comunicación, yo les digo, piénsenlo 2 veces. Hoy, por la mañana, que estuve en mi colaboración con Adela Micha, hablamos de este tema tan complejo como lo es el despojo, el cártel, la mafia del despojo en la Ciudad de México. Y preparando mi colaboración, mi querido Roger, me topé con no sabes cuántas investigaciones, incluso a cargo de medios tan serios como Quinto Elemento Lab, algunas en TV Azteca, de Chile, Sal y de Manteca, pero en las cuales mencionaban por nombre a ministerios públicos. Si llega a existir un mecanismo que genere miedo en los medios para respecto de lo que dicen los comunicadores, ese tipo de investigaciones que no solo se quedan en hay corrupción en la fiscalía, no, que mencionan al fiscal de asuntos sin importancia, Pito Pérez Amor, ha caído, está señalado por esto. El periodismo de investigación, como siempre lo he dicho, que es la última línea de defensa contra la corrupción en México en estos tiempos, pues va a terminar por ser golpeada de manera fortísima. Es lo que mencionaba. Y yo cierro con este comentario. Voy a hacer eco de lo que explicó Arturo Pueblita hoy en X, y es, bajo un modelo de imposición de sanciones nada más expliquen cómo se protege al derecho de las audiencias con que un concesionario pague una multa y esa multa entre a las arcas del gobierno federal. ¿En realidad se protege o en realidad es una medida recaudatoria disfrazada? Otra más. Otra más. Brought to you by Pa Yay Yesh Productions.